Crow en Argentina presenta Créditos fiscales y tasa de estadística, estrategia para importadores y exportadores. Mayo de 2026. Creo que ya tenemos una cantidad importante de gente que se ha inscrito y ya se conectó, así que en principio y en nombre de toda la firma, muchas gracias. No estoy viendo el comienzo. Ahí estamos. Eh, Qué lindas las vistas de las ciudades y los paisajes, realmente muy interesantes. Hace que viajemos por, aunque sea 5 minutos, 3 minutos exactamente. Bien, les damos la bienvenida a nuestro webinar. Esta vez vamos a ver un tema que entiendo es de muchísima preocupación y mucho interés, por eso la gran cantidad de gente que se ha inscrito. Vamos a ver un poquito, bueno, como el público se renueva, como diría la gran Mirta Legrand, si bien hay mucha gente que ya nos conoce, para aquellos que no tienen la oportunidad de conocernos, les comentamos un poquito de Crow a nivel internacional. Como sabrán, somos el second tier de las firmas internacionales. Tenemos oficinas en muchísimos países que ya estuvimos viendo todas ahí las fotos, y personas, colaboradores de muchas profesiones que trabajan con nosotros. La próxima. Puntualmente en Crow Argentina, hace muchísimos años también que estamos acompañando a los clientes. Ahí tenemos una foto de una de nuestras oficinas. ¿Y dónde nos pueden encontrar físicamente? Porque realmente los encuentros virtuales nos unen más todavía. Tratamos de abarcar todas las áreas donde se producen la mayor cantidad de negocios y actividades, comenzando por Buenos Aires, que tenemos una oficina central, una oficina de un aliado estratégico, Bertora, más enfocado a negocios financieros. Después tenemos oficina en el litoral con tres oficinas que ahora aquí estoy con Marcelo Ayub, mi socio de Rosario, con quien hemos estado organizando este webinar, más el equipo que después presentará. Básicamente más enfocado a agrobusiness, si bien ya hay muchos negocios que se amplían más allá de eso. Luego tenemos la oficina centro en Córdoba, tenemos dos oficinas para abarcar toda esa parte del NOA, y eh, oficina La Pampa, también muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el agro, dos oficinas en La Pampa y una reciente alianza que ya creo que lleva 2 años más o menos para abarcar todo el negocio que tiene que ver con el desarrollo de vaca muerta. Así que, bueno, ahora les introduzco a Marcelo Ayub, que es mi socio de la oficina Rosario. Nosotros somos los socios básicamente de impuestos. Yo me ocupo mucho de la parte internacional. Marcelo también me ayuda mucho, así que bueno, estamos tratando de hacer foco en el crecimiento de nuestro negocio. Adelante, Marcelo, es todo Bueno, tuyo. buen día para todos y muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Este slide tiene que ver con la característica, o sea, digamos, la característica que tenemos es que tenemos especialistas en cada una de las áreas. Y la otra característica es la cercanía, o sea, tratamos de que los servicios estén cerca de donde están las empresas, por eso el desarrollo regional que ustedes vieron de oficina digamos, es clave para nosotros, para estar cerca de nuestros clientes. Ahora le vamos a contar a los que ya nos conocen, le pedimos disculpas y gracias por la paciencia. A los que no nos conocen, por ahí contarles un poquito la variedad de servicios que tenemos en Crow.
Digamos, tenemos los servicios más tradicionales, como son el de auditoría, digamos, su amplia variedad, de auditoría de estados contables, valuaciones, digamos, acompañamos procesos de due diligence, tenemos todo lo que es la paleta de servicios en el ámbito de impuestos que abarcamos desde cumplimiento de todo tipo hasta estructuraciones nacionales e internacionales, precios de transferencia, o sea, abarcamos toda la paleta de servicios en el área de impuestos. Tenemos un área de outsourcing de payroll, digamos, que es importante. Hoy en día procesamos casi 30.000 recibos mensuales y somos el tercer prestador de ese servicio. Estamos entre los tres más importantes a nivel, digamos, nacional. Tenemos un área de recursos humanos donde hacemos reclutamiento y también hacemos consultoría. Tenemos las áreas de outsourcing contable e impositivo, digamos, que están fuertemente orientados al sector de las pymes. Tenemos un área de finanzas corporativas donde acompañamos procesos de fusiones y adquisiciones, acompañamos en la compra y acompañamos en la venta. Y tenemos un área de sustentabilidad donde acompañamos a las empresas en los procesos de certificación, digamos, de normas de sustentabilidad. Tenemos un área también de riesgo, de gestión de riesgo, donde identificamos riesgos y brindamos consultorías para digamos, procesos para menguar esos riesgos. Y por último, digamos, lo que son la área de proceso y sistema de gestión, donde acompañamos los procesos de certificación de normas. Ahora sí, la próxima. Bueno, un poco, digamos, curiosidad, colaboración, ingenio y más lo que les decía al principio, digamos, profesionalismo y cercanía, que son los hitos más importantes. Vamos a la próxima. Bueno, ahora, digamos, sí vamos a meternos directamente en lo que, a lo que los hemos invitado, que es hablar un poco de créditos fiscales y la tasa estadística y un poco ver de la óptica del recupero para importadores y exportadores. Para eso tenemos a nuestros especialistas. Digamos, voy por orden de cómo van a dar la presentación. Marco Llavarones, socio de impuestos de la oficina de Córdoba, y digamos, está a cargo del área de recuperos. Tenemos un área específica de recuperos, de saldos y créditos fiscales acumulados. Así que Marcos nos va a contar un poco, como dije antes, del perfil para importadores y exportadores. Y también nos acompaña Adrián Miguel, que es socio del estudio Carena y Asociados. Adrián se especializa en todo lo que es comercio exterior y cambios, o sea, todo lo que es sector de cambios y también en derecho internacional. Así que es a quien recurrimos, digamos, y a quien aconsejamos a nuestros clientes con cualquier problema aduanero o de Banco Central. Así que bueno, ellos dos van a, digamos, a brindar sus conocimientos y a darnos información sobre lo que es gestión de recuperos y este tema puntual de la tasa de estadística que parece muy interesante. Así que los dejo para que ya pueda arrancar, Marcos, te doy el pie para que puedas comenzar. Muchas gracias a todos. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por participar de esta charla. Acá por Córdoba con un poquito de fresco, pero bueno, vamos a avanzar. Todos sabemos que a partir de diciembre del 2023 las reglas de juego han cambiado. ¿Qué pasaba antes de diciembre del 2023? Absolutamente todos nos sobreestoqueamos. Las personas, ¿en dónde nos sobreestoqueamos? En el supermercado. ¿Y las empresas dónde trataban de sobreestoquearse? En los bienes de cambio. Era comprar, 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 comprar. Che, podemos importar. Nos liberaron necesidad. Trae. Antes nos tratábamos de sobreestoquear. Hoy en día eso cambió. Las empresas empezaron a tomar las medidas de bajar sus estados o sus stocks de bienes de cambio. ¿Por qué? Porque buscan eficientizar el capital de trabajo. Y los que lo están haciendo, excelente, buenísimo, pero nosotros ahora acá vamos a ver que podemos utilizar otra herramienta más para que esa eficientización en el capital de trabajo se potencie. ¿Cómo? Empezando a hacer foco o empezar a mirar
lo que son nuestros créditos fiscales inmovilizados. Entonces, optimizar el capital de trabajo también implica realizar una gestión activa de nuestros créditos fiscales. Ok, Conte, dale, te la tomo. ¿Cómo empezar? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué créditos fiscales tenemos inmovilizados. Y en función del crédito fiscal que tenemos inmovilizado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer que ese crédito fiscal no crezca. Inmovilizarlo, pero en el crecimiento. Y decir, listo, hasta acá llegaste. Y la segunda parte que corresponde hacer es pedir a Arca que nos lo devuelva. Pedirle al fisco, devuélveme este crédito fiscal porque lo tengo inmovilizado. Y ahí, automáticamente, surge el gran lema que dice, estos dos señores, que el de camisa azul se llama Mi y el de chombita se llama To, el dúo mito, que dice, el Estado no te va a devolver impuestos. Ok, el Estado no te va a devolver impuestos. Yo les voy a responder con información propia del fisco. No es información mía, no es información de Crow, es información oficial del fisco. El fisco, a hoy, mayo 2026, tiene publicado sus estados financieros, sus estados contables. Lamentablemente vienen un poquito atrasados, únicamente tenemos la información a diciembre del 2022. Pero acá podemos observar este título que dice devoluciones y estímulos a devolver a los contribuyentes. Y específicamente en este cuadro está el detalle de todos aquellos conceptos por los cuales el fisco le devuelve impuestos a los contribuyentes. Y acá podemos ver IVA por exportaciones, reembolsos aduaneros, saldos de libre disponibilidad, tributos aduaneros, IVA inversiones en bienes de uso, entre otros. Son aproximadamente 20 conceptos por los cuales el Estado devuelve plata. Listo. Mito desterrado. Ya sabemos que el Estado devuelve plata. Eso sí, no quiero que hoy al mediodía, todos los que lo están escuchando en esta charla, vayan a AFIP, a la puerta de AFIP, golpeen los vidrios, pateen el escritorio diciendo devuélvanme mi plata. No funciona así. Para eso hay que hacer una gestión profesional y seria a los efectos de que el Estado devuelva plata. Entonces, vamos a ver las distintas herramientas para eficientizar esos créditos fiscales que tenemos inmovilizados. Hay una primera gran herramienta que podemos adoptar y que la tenemos bajo la manga, la tenemos siempre. Cuando nosotros detectamos, por ejemplo, que nuestro saldo de libre disponibilidad, ya sea de IVA o de ganancias, está en un volumen que ya sabemos que para nosotros va a ser inmovilizado, automáticamente lo que tenemos que hacer es solicitar un certificado de no retención y de no percepción. Conta, pero es difícil hacer el trámite. No es imposible. Se puede hacer el trámite. No es imposible. Entonces, lo primero que hacemos es lo cerramos. Dejamos que deje de crecer. Si sigue creciendo va a ser un gran problema. Entonces, lo primero que hacemos, lo encerramos. No crece. Ok, ya lo tenemos controlado. Bien. Ahora, en función de el volumen que tiene ese crédito fiscal, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el importe que tiene este crédito fiscal lo voy a poder aplicar a impuestos futuros o realmente va a ser ese de un tamaño tan grande que me está asfixiando financieramente? Entonces, si la respuesta es, mira, la verdad es que no lo voy a poder usar en el futuro, no voy a tener con qué usarlo, o solamente una parte lo voy a poder usar, pero hay una gran parte que no. Listo, entonces ahora empezamos a aplicar las otras herramientas que tenemos a los efectos de saber o a los efectos de poder solicitar al fisco la devolución de esos créditos. En el caso de un exportador, tenemos la primera gran herramienta que es el reintegro de IVA por exportaciones. Vamos a recordar rápidamente. Un exportador, cuando vende al exterior, no puede cargar IVA en su venta, no genera débito fiscal. Ahora,
Cuando ese exportador tuvo que comprar insumos, tuvo que pagar servicios para generar ese producto que exportó, todo eso le generó crédito fiscal. Entonces, en sus posiciones de IVA mensuales tiene un débito fiscal flaco, chico, porque únicamente está grabando sus ventas en el mercado interno, contra un crédito fiscal enorme. Le genera permanentemente lo que se conoce como saldo técnico en la declaración jurada de IVA. Y permanentemente ese saldo técnico, si no se gestiona, va aumentando progresivamente. ¿Cuál es la herramienta para que ese saldo técnico empiece a ser líquido? Los reintegros de IVA por exportaciones. Una segunda herramienta que tiene un exportador para agilizar o para eficientizar su capital de trabajo es el cobro de los estímulos aduaneros. Rápido. Hay ciertos exportadores que cuando exportan ciertos productos, el Estado le devuelve un porcentaje, chico, grande, mediano, del valor de exportado, ¿sí? Del valor de la mercadería que exportó. Este sistema tiene la particularidad que es un sistema que arranca siendo automático. El tema es que cuando el sistema automático empieza a encontrar inconsistencias, se frena, se para. Y ahí es cuando uno tiene que gestionar para que el sistema empiece a funcionar. Si nosotros no gestionamos para que el sistema funcione, empieza a pasar el tiempo. Por el paso del tiempo, no tenemos el riesgo de la prescripción, que es la pérdida de ejercer el derecho de reclamarle al fisco la devolución de sus estímulos aduaneros, porque ya pasó el tiempo. El exportador también puede generar saldos de libre disponibilidad de ganancias. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta que tenemos para eficientizar ese crédito fiscal? La solicitud de devolución de los saldos de libre disponibilidad de ganancias. Al mismo tiempo, o también puede tener saldos de libre disponibilidad de IVA. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta que tenemos? La solicitud de devolución de saldos de libre disponibilidad de IVA. Vamos al caso de los importadores. Los importadores tienen un tema que nosotros dijimos que a partir de diciembre del 2023 las reglas del juego cambiaron y hubo muchísimas flexibilizaciones con todas las regulaciones que fue adoptando el gobierno. Una de ellas fue permitirle a las empresas o a los contribuyentes poder importar bienes de capital, lo que nosotros entendemos como bienes de uso. Hoy es relativamente más fácil poder traer un bien de uso del exterior. Cuando el bien de uso ingresa al país, automáticamente aduana dice, cargamos el IVA crédito fiscal de este producto que estás importando. Entonces, ¿qué situación le genera el importador? El importador puede ser un importador que no genera saldos técnicos y hasta que tiene situaciones pagadoras todos los meses. Entonces, nunca tiene un saldo a favor. El tema está que cuando incorpora el crédito fiscal que le carga aduana al bien de uso que importó, su crédito fiscal se agranda. Y ahí genera un gran saldo técnico. Que puede llegar a suceder que ese saldo técnico, por el normal desenvolvimiento del importador, se demoren meses y hasta años en poder absorberse. Entonces el Estado, ¿qué te dice? Yo te devuelvo el crédito fiscal de esa importación de tu bien de uso. Al mismo tiempo que los exportadores, los importadores pueden tener saldos de libre disponibilidad de ganancias, herramienta que aplicamos, la solicitud de devolución. También pueden generar saldos de libre disponibilidad de IVA, la herramienta que aplicamos es la solicitud de devolución de saldos de libre disponibilidad de IVA. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos con números de cómo cambian las situaciones entre no gestionar el crédito fiscal inmovilizado y el resultado final habiéndolo gestionado. Este es el caso, por ejemplo, de un exportador, es un exportador recurrente, que no viene pidiendo reintegros de IVA por exportaciones.
Entonces, en su declaración jurada de IVA, en enero del 2023, tiene un saldo técnico de 25 millones. A diciembre del 23 ya ascendió a 75 millones. Ya el número empieza a generar un poco de molestia. A diciembre del 24, ese saldo técnico ya ascendió a 400 millones. Diciembre del 25, 700, y a febrero del 26 ya está en 800 millones. Durante el año 2023 tuvo exportaciones por 270 millones, en el 24 1.900 millones, 1.500 millones en el 25 y en lo que va del 26 145 millones. Conta, tengo un saldo técnico ahí movilizado, no lo recupero. Ok, vamos a gestionarlo. ¿Qué es saldo técnico? ¿Producto de qué? De exportaciones. Listo. ¿Qué herramienta tenemos para agilizar o eficientizar este crédito fiscal? Hacerlo líquido. Los reintegros de IVA por exportaciones. Entonces, por el periodo o el ejercicio 2023 se piden casi 52 millones de reintegros de IVA por exportaciones. El 24, 364 millones. Por el año 2025, 288 millones, y por lo que va del 2026, 27 millones. ¿Cuánto recuperó el exportador de ese saldo técnico inmovilizado que tenía? 732 millones. O sea, casi un 85% de su crédito inmovilizado lo está haciendo líquido. Y pasa de un saldo técnico de 864 millones a un saldo técnico de 132 millones. ¿Cuál dijimos que era la otra herramienta que tenían los exportadores a los efectos de agilizar o de eficientizar el capital de trabajo? El vinculado a los estímulos aduaneros. Conta, tengo un montón de crédito fiscal, producto de estímulo aduanero que no me pagan. Perfecto. Yo les dije que los estímulos aduaneros arranca siendo un proceso automático. Cuando el sistema detecta alguna inconsistencia, se frena. Si no se gestiona, se pierde. ¿Cuánto tenés de estímulos aduaneros sin cobrar? 600 millones, sí, 600 mil dólares, perdón. Ok, cuando empezamos a ver la anticuación de estos 600 mil dólares, tenemos que tiene estímulos aduaneros sin cobrar que vienen del año 2016, 17, 18, 19. Casi 164 mil dólares vienen de periodos que por no haberlos gestionados a tiempo se perdieron porque ya se encuentran prescritos, o sea, un 27%. Ahora, por el año 2020, 21, 22, 23 y 24, se gestiona el crédito inmovilizado y se cobran 442 mil dólares. O sea, recupera un 73% de su crédito inmovilizado. Ahora vamos a ver el caso de un importador que solicita la devolución o convalidación del saldo de libre disponibilidad. ¿Por qué esta diferencia entre devolución y convalidación de un saldo de libre disponibilidad de IVA? Porque nosotros tenemos la posibilidad de decirle al fisco, este saldo de libre disponibilidad de IVA, dámela viva, como decimos, ¿no? Dámela en efectivo. O, le digo al fisco, convalida que este crédito fiscal que yo tengo es válido, así yo después me doy vuelta y se lo transfiero a otra empresa o a otro contribuyente que tiene que pagar impuestos. Entonces, el IVA, el saldo de libre disponibilidad de IVA o la devolución del saldo de libre disponibilidad de IVA tiene esa flexibilidad. En este caso, por ejemplo, tenemos un importador que a enero del 2023 tenía un saldo de libre disponibilidad de 819 mil pesos. A diciembre del 23 ya tiene 2.800.000. A diciembre del 24 ya asciende a 79 millones. Tenemos que recordar que fines de marzo del 2023, yo les dije que la primera herramienta que nosotros tenemos cuando detectamos que un crédito fiscal se está haciendo o se está inmovilizando
es solicitar un certificado de no retención y de no percepción. ¿Ok? Bien. Ahora, fines de marzo del 2023, AFIP sacó una resolución y dijo, para ciertos importadores, por más que tengan un certificado de no percepción aduanero, aduana se los va a desconocer. Oh, sí, no me importa que tengas un certificado de no percepción de aduana, aduana te va a percibir el IVA por toda importación que vos hagas. Entonces, tu certificado para mí es papel pintado. Y estamos viendo los efectos de esas medidas. Este importador, por ejemplo, en diciembre del 2024, cuando arranca el año, arranca con 2.800.000 y a diciembre del 2024 termina con 79 millones de saldo de libre disponibilidad. Ya a diciembre del 2025 ascendió a 86 millones y a febrero 89 millones. Tuvo en el 2023 1.900.000 de retenciones y percepciones. En el 2024 tuvo 76 millones. En el 25, 7.400, febrero, digamos 2026, 2.800 millones. ¿Cuánto podemos recuperar del saldo de libre disponibilidad? ¿Podremos recuperarlo todo? Sí. Ahora, ¿cuál es una medida eficiente de recuperar el saldo de libre disponibilidad? ¿Cuál es un número eficiente? 80 millones. Entonces, recuperamos un 89% de nuestro saldo de libre disponibilidad inmovilizado y dejamos un número de un crédito fiscal que sea cómodo para nosotros y que nos permite seguir teniendo los certificados de no retención. Entonces hacemos un número que no es cómodo, lo tenemos contenido porque tenemos los certificados de no retención y no percepción. Entonces, no vuelven a crecer. Vamos a pasar ahora a la otra herramienta que tenemos que es aplicada a la devolución de los saldos de libre disponibilidad de ganancias. Tengamos en cuenta algo. Estamos en mayo del 2026. Mayo del 2026 es el mes en el que se presentan la mayor cantidad de liquidaciones del impuesto a las ganancias de las empresas, que son las empresas que vencen o que tienen cierre de ejercicio, perdón, el 31 de diciembre. Entonces, tratemos de estar muy atentos a lo que son los resultados de nuestras declaraciones juradas de ganancias del 2025. Veamos este caso. En el periodo fiscal 2022, generó este importador o exportador 36 millones de saldo a favor. En el ejercicio 23, propio del ejercicio, generó 37 millones de saldo a favor. Por el periodo 24, propio del 24, 68 millones, y ya por el ejercicio 2025, 93 millones. ¿Qué importe tiene hoy en día el crédito fiscal inmovilizado por saldo de libre disponibilidad de ganancia? 235 millones. Ok, ¿cuál es un número razonable para solicitar? Recuperar 210 millones. Recuperamos un 89% del crédito inmovilizado. Vamos al último ejemplo. Este es un importador que importó un bien de uso, un bien de capital, y quiere solicitar la devolución del crédito fiscal vinculado a la importación de ese bien de capital, que es el bien de uso. Esto es lo que yo les comentaba antes. En este caso, es un importador que en su situación normal y habitual no genera saldo técnico. Ok, entonces en mayo del 2025, el importador no tenía saldo técnico. Ahora en junio del 2025, el importador importa un bien de uso. Aduana le carga el IVA crédito fiscal a esa importación y le genera 660 millones de saldo técnico. Opa. A diciembre del 2025, el importador realiza una nueva importación de bien de uso. Entonces, de 660 millones, el saldo técnico ya ascendió a 1.000 millones. Y a febrero del 2026, ese saldo técnico bajó un poco a 1.080 millones.
Entonces, el importador detecta que está teniendo un saldo técnico que por su normal actividad le va a llevar mucho tiempo poder recuperar. Entonces, gestionemos ese saldo técnico, producto de la importación del bien de capital, y solicitemos la devolución. Bueno, ha sido un gusto darles esta charla. Les voy a dejar esta frase. La eficiencia ha llegado al mundo de los impuestos. Debe ser una de las pocas charlas que han escuchado de impuestos que no signifique pagar impuestos, con lo cual ya es bueno y bueno, ya saben que se pueden recuperar los créditos impositivos inmovilizados. Ahora lo dejo al doctor Míguez y nos vemos después con las consultas. Hasta luego. Adrián, estás muteado. Ahí me di cuenta. Sí, gracias. No, no sabía si Marcelo iba a hacer una presentación o arrancaba directamente, pero bueno, arranco directamente. Gracias a todos y muy buenos días. Bueno, como Marcelo me presentó, yo soy socio del estudio Carena y Asociados y nos dedicamos principalmente, casi con exclusividad, a temas de comercio internacional, aduanas y temas cambiarios. Y siempre nos gusta colaborar con Crowe porque tenemos una sinergia que a lo largo del tiempo ha demostrado que es más que positiva. Antes de arrancar con lo mío, yo quiero destacar, lo mío es la tasa de estadística. Está bien, Romina, pongamos la primera, pero quería destacar lo de Marcos, ¿no? Yo le presté atención a todo lo que explicó Marcos y les puedo asegurar con la cantidad de años que tengo escuchando presentaciones que con la claridad con que él expuso el tema, quiere decir que lo entiende y lo sabe. Cuando preparábamos este webinar, una de las cosas que charlábamos entre nosotros era si nosotros en el estudio también hacíamos este tipo de cosas. Y yo le decía, no, Marcos, lo que pasa es que a nosotros nos llegan estos temas normalmente cuando el caso es patológico, o sea, cuando justamente lo que decía Marcos, cuando casi me acerco a la prescripción y no lo pude resolver, y ahí hay que hacer otro tipo de presentaciones judiciales. Pero la verdad que lo de Marcos estuvo excelente y más que nada con los ejemplos que nos permiten ver que muchas veces estamos desaprovechando herramientas que tenemos disponibles como para por lo menos bajar la carga financiera con la que estamos operando. Vamos al tema que me ocupa a mí principalmente, ¿no? Que tiene que ver con el recupero, la devolución, la repetición, como está arreglado en el Código Aduanero, de la tasa de estadística. Lo primero que tenemos que entender es qué es la tasa de estadística. Probablemente algunos de los que están acá lo sepan, pero para los que no están tan metidos en comercio internacional, lo explicamos brevemente. La tasa de estadística es un tributo regido por la legislación aduanera. Esto es, el Código Aduanero, que es una ley, tiene 10 tributos que están regidos, parece un montón, pero bueno, son 10 tributos que están regidos por la legislación aduanera, esto por el Código Aduanero. Ahora son 9 en realidad, porque el decreto 70, ¿se acuerdan? Sacó uno que era un tributo que se llamaba de equiparación de precios. Bueno, ese fue eliminado, así que quedan 9. Está definida a partir del artículo 762. ¿Y qué dice ese artículo? Básicamente, dice que la importación o la exportación definitiva o suspensiva respecto de la cual se preste con carácter general un servicio estadístico podrá estar grabada con una tasa ad valorem. Vamos a la siguiente. Este artículo es genérico y establece un marco de actuación. Piensen que el código aduanero es de la década del 80 y esto es importante por algo que voy a explicar un poquito más adelante. Normalmente, salvo excepciones, se tributa en todas las importaciones. Vieron que decía que se podía hacer IMPO o EXPO. EXPO no está grabada, IMPO está grabada. Y el artículo 764 del Código Aduanero dice que el Poder Ejecutivo queda facultado para modificar la alícuota. Y acá hay un gran tema, ¿no? El Código Aduanero autoriza al Poder Ejecutivo a establecer cuál es la alícuota, cuál es el porcentaje de esa tasa de estadística. Y dice también el 766 que en todo aquello que no estuviera previsto en este capítulo, la tasa de estadística se rige por las disposiciones aplicables a los derechos de importación o de exportación. Y ustedes dirán, ¿esto es importante, sí o no? Bueno, es importante por el argumento que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no hay duda de que la tasa de estadística, más allá de que
hipotéticamente, se paga por un servicio estadístico que la aduana le brinda a otros organismos del Estado, no deja de ser un tributo. Y este artículo 766 me lo confirma, porque me dice, mire, la tasa en todo aquello que no esté previsto corre por los mismos canales que los derechos de importación o de exportación, que no dejan de ser tributos, al igual que los impuestos. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto se paga de tasa? Acá yo les decía, el Código Aduanero tiene alguna norma genérica que dice, bueno, el Poder Ejecutivo puede establecer la alícuota. Yo les decía, ojo, porque el código es viejo. Cuando digo es viejo, es de la década del 80, y recuerden que la Constitución se modificó en la década del 90, y en esa modificación se le restringió claramente al Poder Ejecutivo ciertas cuestiones, entre otras, legislar en temas tributarios. Vamos a ver cuánto se paga. Por la última ley que estableció la alícuota, la 27.541, que fue modificada por la 27.591, el Congreso de la Nación estableció la alícuota en 3% ad valorem, o sea, un 3% sobre el valor de la mercadería. Así como los que están acostumbrados a importar y exportar, tienen un derecho de importación del 10%, bueno, acá es el 3% sobre el valor de la mercadería. Esa ley dijo que esa alícuota iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Estamos en el 26, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasó después, desde el 31 de diciembre de 2021 ahora. Vamos a la que sigue. Tengamos en cuenta que esta ley no le delegó al Poder Ejecutivo ninguna facultad con relación a la tasa de estadística. Lo que podía hacer, por ejemplo, la prórroga en el tiempo. Ahora, a pesar de esto, el Poder Ejecutivo, cuando venció el plazo que tenía la ley, establece nuevamente la alícuota por decreto. Por decreto, el decreto 901 del 2021, y la fija nuevamente en 3%. Vamos a la siguiente. A su vez, al vencimiento del decreto 901, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 1140, que establece la prórroga del 901 hasta fines del 27. O sea que, sin ley, porque recuerden que la ley estableció una vigencia hasta diciembre del 21, el Poder Ejecutivo primero fijó la alícuota en 3% para el periodo que continuaba y después prorrogó ese artículo del 3% y la vigencia hasta el 2027. Con una variante que vamos a ver en la lámina que sigue, que es que estableció como escalones o estamentos. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta acá que cuánto pueden estar llegando a pagar de tasa estadística para aquellos que a lo mejor no lo ven porque lo tienen metido en un costo dentro de lo que es los costos de importación. Pero si ustedes tienen embarques de entre 100.000 y 1.000.000, hoy estarían pagando $30.000 por cada embarque. Y si han tenido a lo mejor bienes de capital, Marcos hablaba, ¿no?, de la importación de bienes de capital, algunos están exentos, esto sepámoslo, pero si hemos tenido embarques mayores a 1.000.000, estamos pagando hasta $150.000. O sea que los números que estamos manejando son trascendentes, son importantes y ameritan por lo menos poner el ojo y verificar si estoy en una situación donde me conviene avanzar analizando cuánto tengo pagado de tasa de estadística y si me conviene seguir adelante y si no, no hacerlo. Adelante. Acá la pregunta que teníamos en la agenda ¿es importante este tema? ¿Se puede recuperar? Bueno, es importante porque se puede gestionar la devolución. En el Código Aduanero tenemos el procedimiento de repetición, que es un procedimiento reglado, y lo que yo quería aclarar acá, que repetir es obtener la devolución, ¿no? Lo que estoy pidiendo es que me devuelvan lo que yo pagué. Ahora vamos a ver por qué se lo pido. Ahora, la devolución, tengan en cuenta, lo adelanto, será en pesos, no en dólares, y hay un interés que corre a favor del contribuyente, pero ese interés corre desde el momento en que se hace la petición de devolución. O sea que mientras estemos sentados mirando, no nos corre ningún interés a favor. Como se devuelve en pesos en un escenario inflacionario, mi capital se está depreciando. Vamos a la siguiente.
Vías procesales, o sea, ¿cómo básicamente se recupera esto? Yo les decía, en realidad el Código Aduanero tiene un procedimiento reglado que es el procedimiento de repetición. Ahora, hay varios fallos y ahora voy a hacer un comentario sobre esto, pero no los quiero aburrir con la pata jurídica, pero es importante para entenderlo. La aduana nunca nos va a poder decretar la inconstitucionalidad de una norma. Y como el pedido de devolución del que estamos hablando se basa en que el Estado fijó la tasa y la vigencia de la tasa, perdón, la alícuota, para que se entienda, y la vigencia de la tasa de estadística por decreto, habiendo vencido la ley, esta tasa de estadística es inconstitucional. Como es inconstitucional, por más que yo le haga el planteo a la aduana, el planteo administrativo conforme a las pautas del código, la aduana nunca me va a poder decir que un decreto es inconstitucional porque no tiene la facultad. Por lo tanto, habría que ir directamente a la justicia. ¿A dónde? Bueno, en la capital federal, contencioso administrativo federal, en las provincias, a juzgados federales. ¿Cómo es la estrategia que hoy estamos viendo los abogados? Bueno, hay un fallo DAS que evita el procedimiento aduanero. En ese caso, lo que hicieron es presentarse directamente en contencioso administrativo federal, decirle al juez, mire, yo no tengo por qué perder el tiempo reclamándole a la aduana algo que sé que la aduana me va a denegar. Y la justicia aceptó ese planteo y le dijo, sí, sí, la verdad que esto sería una pérdida de tiempo, es inoficioso, le acepto que usted me presente la demanda directamente en la justicia. Con esto yo les puedo asegurar que se ahorran entre 4 y 5 años, porque muchas veces ustedes saben que la aduana trabaja contra prescripción. Entonces uno podría presentar si la aduana se retarda un amparo por mora y demás, pero la jurisprudencia que emana de DAS indudablemente nos ayuda a sostener que podemos ir a la justicia directamente. Piensen que DAS ya tuvo sentencia favorable de primera instancia y de segunda instancia y está ahora apelada por el fisco ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos esperando que en algún momento más corto que largo la Corte se expida y ahí quedaría un poco cerrado este tema de la devolución de tasa de estadística. El caso DAS es por una tasa de estadística anterior a la ley. La justicia, ustedes saben que a veces es lenta, pero lo que ha dado tanto primera instancia como segunda instancia son 3 o 4 pautas interesantes. Y vamos a la que sigue, si podemos, que es, hay antecedentes jurisprudenciales, sí, DAS, que se conjuga con otro fallo importante, que es Camaronera Patagónica. Nosotros hemos obtenido muchos fallos favorables en lo que es devolución de derechos de exportación por Camaronera Patagónica, y los mismos conceptos de la Corte en Camaronera Patagónica se aplican, dice el fallo DAS, a la tasa de estadística. Esto es, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para establecer un tributo, ese tributo tenía que estar establecido por ley, por lo tanto, esa tasa de estadística a partir del 31 de diciembre del 2021, en que venció el plazo legal, la prórroga por decreto es inconstitucional. Por lo tanto, uno estaría habilitado a pedir esa devolución judicialmente. Bueno, espero no haberlos aburrido, no haber ido muy rápido tampoco. Si hay preguntas o dudas, acá estamos, tanto yo como Marcos, entiendo, para responderlas. Gracias. Bueno, gracias, Arián. Vamos a Sí, empezar muy muy buenas buena las la... exposiciones. La verdad que se nota que son profesores de la facultad. Tenemos algunas preguntas, ¿no, Marce? Sí, tenemos algunas preguntas. Para que yo las fui anotando. Acá hay alguien que levantó la mano. Eduardo Rothbard. Hay una que nos dicen, digamos, para Marcos, dice, importamos bienes de capital para comercializar. ¿Se puede recuperar el crédito fiscal? Creo que, digamos, debe tener que ver con que para ellos, es como para los clientes son Ah, bienes de capital, pero para ellos son bienes de Claro, cambio, me parece, ¿no? claro, como- entiendo lo mismo. O sea, ellos importan un bien que tiene la característica o la naturaleza de ser un bien de capital, pero ellos lo comercializan dentro del país. Yo cuando hice la aclaración ahí de la importación de bienes de capital, el tema que tratamos es que entendíamos que era un bien de uso. Cuando vos cuando importas un producto, sea la característica que tenga,
aduana te carga el IVA, el crédito fiscal del IVA de esa importación, y al mismo tiempo después te percibe el IVA, que es lo que se llama como el IVA adicional. No me quiero meter mucho en temas aduaneros porque No, está el no, pero está doctor Miguel y perfecto, no quiero Marco, que lo me que rete decís. en Sí, sí. público delante de todo, pero entonces, en este caso en particular, vas a tener dos impactos en IVA. El primero es el crédito fiscal de IVA por haber importado un bien. Pero a su vez vas a tener lo que es el saldo de libre, te va a afectar tu saldo de libre disponibilidad por la percepción que te va a realizar aduana al momento de ingresar ese bien. Cuando nosotros hablamos de importación de bienes de capital en carácter de bien de uso, doctor, corríjame si no es así, pero casi el 99% de esas importaciones aduana no percibe el IVA. Entonces únicamente tenés el IVA del crédito fiscal y no el IVA adicional. En el caso de importar bienes, el crédito fiscal que te genere esa importación va a formar parte de tu saldo técnico y en teoría vos lo vas a ir recuperando con tus ventas en el mercado interno. Ahora, el IVA adicional que forma parte de tu saldo de libre disponibilidad, si se te inmoviliza porque no tenés cómo absorberlo dentro del propio IVA o pagando, compensando otros impuestos, es el que sí podés pedir la devolución, que es a través de la herramienta de la solicitud de devolución o convalidación de ese saldo a favor de IVA. Espero Bien. haber evacuado Sí, la sí, tal consulta. cual, tal cual. Entiendo que sí. Te hago una más digamos que para vos, Marco. ¿En Sí. cuánto tiempo el fisco está pagando las devoluciones aprobadas? Bueno, este es un tema muy importante y gracias por la consulta, porque volviendo a que a partir de diciembre del 2023 las reglas del juego han cambiado, el gobierno se está manejando con la política de déficit cero. ¿Qué está generando la política del gobierno del déficit cero? ¿Qué paga cuando tiene plata? Entonces, las devoluciones que sean en efectivo, estamos viendo que se están prolongando los plazos de pago. El plazo de espera de cobro está siendo cada vez más largo. Tenemos alternativas, por ejemplo, en los reintegros de IVA por exportaciones, nosotros podemos pedir que el Estado nos devuelva esa plata en efectivo o podemos decirle al Estado, me lo quedo como un crédito y con eso compenso otros impuestos que yo tengo a mi cargo. O puedo llegar a transferírselo a otra empresa. El caso de hoy, de que el plazo de espera de cobrar se está extendiendo, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los exportadores que están solicitando los reintegros de IVA por exportación están pidiendo que les habiliten a transferirlo, lo están pidiendo para transferencia. Entonces, después que están aprobados los casos, el exportador se da vuelta y se lo transfiere a otro contribuyente para que ese otro contribuyente pueda usarlo y pagar sus impuestos. Que hoy en día es la medida que yo creo más conveniente y más eficiente a los efectos de hacer más líquido el capital de trabajo. Bien. Bueno, ok. Tenemos una preguntita aquí para Adrián. Así que Adrián, prepárate, poné todas las Dale. neuronas en funcionamiento. Y tal vez una pregunta que puede también servir para Marcos. Las prescripciones, digamos, ¿cuándo nos prescriben estos reclamos? Si en algún momento prescriben o no como prescriben los impuestos. Así que si querés, Marcos, contesta eso y después paso con Adrián y le hago una preguntita que me llegó aquí. Sí, la prescripción son las de 5 años, es la prescripción impositiva. Era el caso que veíamos con los estímulos aduaneros, el no gestionar, y en los casos numéricos que vimos, hubo periodos por los cuales no se pudieron gestionar el cobro de estímulos aduaneros porque había pasado de los 5 años. Ah, perfecto. Aunque también estuvimos viendo con Adrián para un caso que relevamos que tal vez
como esto, como bien explicó Adrián, se devuelve en pesos y no en dólares, el tema de la inflación hace que no tenga mucho sentido hacer semejante trabajo, ¿no? Digamos. Bueno, Adri, si estás de acuerdo coincidís con lo que dijo Marcos, paso con una consulta que tenemos acá. Dale. Eh, uno de los asistentes dice que hicieron una presentación por el tema de la tasa de estadística en sede administrativa, les rechazaron el reclamo, hicieron la apelación, pagaron la tasa de justicia, entonces preguntan si está bien todo ese procedimiento y la tasa de justicia la pagaron sobre el dólar actual, no sobre el dólar de la fecha del despacho. Entonces querían saber si esto es correcto y cómo pueden seguir para Dos o adelante, tres ¿no? cosas. Bueno, yo no quise meterme mucho en la parte técnica para no aburrirlos, pero ya que está la pregunta, trato de hacerlo sencillo. Yo dije que había un procedimiento reglado en el código. El procedimiento reglado del código supone que uno primero hace la presentación administrativa ante la aduana. O sea que Sí, si la hicieron, estaría bien. Como yo decía, la aduana no les puede declarar la inconstitucionalidad del decreto. Por lo tanto, la aduana les va a denegar la devolución. Piensen siempre, y esto lo digo porque leí ahí en el chat una preguntita que alguien hablaba también de devolución. Cuando hablamos de tasa estadística, no es que hay un mecanismo de devolución automático administrativo fuera del procedimiento de repetición, como puede haberlo para los reintegros aduaneros, porque la tasa de estadística en principio se supone bien paga. Lo que pasa es que acá lo que estamos discutiendo es si realmente la norma que le da sustento es constitucional o no. Entonces, decíamos, la presentación uno muchas veces la hace en sede administrativa, pero la va a denegar la aduana. Cuando la deniega, hay dos vías alternativas. Uno puede ir directo a la justicia en lo contencioso administrativo federal o puede ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Y ahí, para litigar, hay que pagar tasa de justicia. No nos equivoquemos, estamos hablando de tasa estadística, que es lo que quiero obtener. Tengo que pagar tasa de justicia. ¿La tasa de justicia la pago para qué? Para poder litigar, o sea, para poder solicitar al fisco. Si eventualmente, la devolución, si eventualmente termina bien todo el procedimiento y condenan en costas al fisco, yo podría pedir la devolución de esta tasa de justicia que pagué en este momento. Respecto de cuál es el tipo de cambio, a ver, la estrategia que se usó en el fallo DAS, que es el que está pendiente de resolución en la Corte, es pido hago una acción declarativa de certeza, donde lo que le pido al juez en realidad es, dígame, señor juez, si esta norma es constitucional o inconstitucional. claro. Subsidiariamente, digo, para el caso de que usted me dé la razón, desde ya le pido que haga lugar a la devolución. Ahora, ese es un procedimiento. Si se iniciaron independientemente cada uno de los procedimientos de devolución por la aduana, probablemente la persona que consulta tenga un expediente por cada destinación, y si es así, lo que va a hacer es ir apelando cada vez que se lo denieguen y va a seguir en la justicia. Son distintas alternativas. Claro, supongo que cada caso habrá que verlo bien, Totalmente, totalmente. Y algo, es mira, como me que hiciste dice a acordar medida. algo que habíamos conversado en su momento con ese cliente que vos mencionas, que es un poco, hay que hacer un análisis de qué me conviene y cuándo me conviene. Hay una cierta estrategia y me sumo a lo que vos hablabas antes, lo de los pesos. Tengan en cuenta que así como la tasa de estadística se liquida en dólares, como se paga en pesos, hay un fallo Cencosud de la Corte que dice que se devuelve pesos. O sea que lo que van a obtener al final del día son los pesos que ingresaron al fisco con más un interés. Entonces, a lo mejor en las tasas de estadística pagadas en el año 2022, si eran operaciones pequeñas, se tributó poco, a lo mejor hoy no me reditúa pedir, hacer todo el procedimiento para obtenerlo, la Claro. devolución, pero en los últimos 2 años, con cierta estabilidad y con un dólar mucho más alto, probablemente sí. Así que eso hay que analizarlo caso por caso. Y cabe como Tenemos una último, para Marcos. espera, Marce, que le quería decir una cosita a Sí. Adrián.
una última cuestión. La tasa de estadística, pues esa también la siguen cobrando, no quiere decir que porque Sí, vos metas el eh, recurso se para es, el cobro por parte de la está muy aduana, como para hacer bien, un closing Claudita, de... está muy bien, Claudita, lo que decís, y te robo un segundo, Marcelo, porque esto también siempre lo preguntan. Los casos que hasta ahora se presentaron en la justicia iban acompañados de una medida cautelar para dejar de pagar. Claro, Y por lo menos en los dos casos que yo conozco, no le hicieron lugar a la medida cautelar. O sea que siguieron pagando y lo que le dijo la justicia, mire, yo no le puedo dar la medida cautelar porque es adentrarme en el fondo de la cuestión que usted está en Está litigio. planteando. Entonces, hasta que yo no resuelva por sentencia, no, usted sigue pagando. Con lo cual, ojo, porque por lo menos hasta ahora, ese mecanismo donde uno pretendía cuestionar y dejar de pagar no estuvo funcionando. Ahí perfecto, respondiste perfecto. otra pregunta que teníamos. Dos en una, porque preguntaban sobre la medida cautelar en otra pregunta, así que ya la respondiste. Una para Marcos. Pregunta si lo que explicaste de recuperos de saldo, deriva y disponibilidad de ganancias e IVA yo interpreto es para importaciones de bienes de cambio. Yo interpreto si es solo para importaciones de bienes de cambio. Claro, lo que Sí. dice es, lo que explicó de recupero de saldo de deriva y disponibilidad de ganancias e IVA son para importaciones de bienes de cambio. La realidad es que para cualquier saldo, digamos, Para, ¿cierto? claro, Claro, no, no. vos tenés un saldo de libre disponibilidad, puede venir por retenciones que te han hecho por operación en el mercado interno, pueden venir por percepciones aduaneras, o sea, es por todo, digamos, es un monto que ya su individualidad dentro no, ya tanto no interesa, digamos. Entonces, Y, y te agrego una más que creo que ya estamos en tiempo, pero sí puedo compensar con los reintegros de IVA de SICORE de ganancia. Imagino el saldo que recupero, ¿no? O sea, bueno, el solicito. la norma no lo tiene previsto compensar con reintegro de IVA por exportaciones el SICORE de ganancias, con lo cual no está autorizado a hacerlo. Lo que sí estás autorizado a hacer, porque está previsto en la norma, es compensar retenciones de IVA. Si vos sos agente de retención de IVA, sí podés compensar el SICORE. Entonces, vos retenés, te quedás con el dinero en la mano y al momento de presentar la solicitud del recupero de IVA, ya el monto que nosotros estamos pidiendo de recupero, ya lo afectamos a la utilización o compensación, perdón, del SICORE del monto de las retenciones de IVA, de nuestro SICORE de IVA. Pero ganancias no está previsto en la norma. Bien. Bueno, estamos entonces, Vamos cerrando, equipo. así respetamos el tiempo que bloqueamos a todos. Ok, bueno, les agradezco mucho en nombre de toda la firma y de todo el equipo este de lujo que logramos armar. Seguramente van a recibir el material de la presentación y bueno, la idea es que cualquier duda que tengan, además de las que expresaron, hay muchas preguntas que seguro nos vamos a ocupar de ir respondiendo ahora para que no queden preguntas pendientes, pero si alguno tiene alguna inquietud, digamos, digamos, en el mail de contacto que vamos a enviarle puede solicitar, digamos, pregunta o que tengamos una reunión para aclararlo. Claro, seguro, eso tal vez es mejor en el uno a uno. Así que Sí. bueno, tanto Marcos como Adrián y Marcelo y yo estamos a disposición para coordinar todo eso. Bueno, muchísimas gracias y a triunfar. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias a todos.